Hermanos, hoy vamos al tema número 7 de esta serie. El tema de hoy es Dios es santo. Hemos venido hablando sobre el pecado, ahora vamos a empezar a hablar un poquito sobre la santidad de Dios, que el pueblo de Dios debe entender lo que es la santidad de Dios. Aunque, hermanos, si somos realistas, ninguno de nosotros vamos a comprender realmente o entender cómo es la santidad de Dios. Es muy difícil, eso está fuera de nuestro alcance. Poder entender realmente cómo es Dios, que es un Dios 3 veces santo, hermanos, para nosotros eso es muy difícil de entender. A tal punto, hermanos, que la Biblia dice que aquella persona que vea a Dios, eso enseña la palabra, va a morir. Nadie en nuestra naturaleza caída y pecaminosa, hermanos, puede ver a Dios directamente, porque esa persona va a morir. Tiene que morir. ¿Por qué? Porque Dios es tan santo, pero también nosotros somos pecadores, que no podríamos estar delante de su presencia. Es interesante que a veces hay personas, yo no sé cuántos de ustedes han oído, hermanos, en las iglesias a veces la gente pide y quiere que descienda la gloria de Dios. Que la gloria de Dios descienda. Algo lo cual pues no creo que del todo sea malo, hermanos, pero déjeme decirle esto, si realmente la gloria de Dios descendiera, muy probablemente todos moriríamos. Muy probablemente todos moriríamos. Si la gloria de Dios descendiera, realmente su presencia manifiesta tal y como Él es en su gloria, nadie, absolutamente nadie, quedaría vivo. Moriríamos. Según la palabra de Dios, la persona que ha estado más cerca de Dios, dice la Biblia que fue Moisés. Es el que ha estado más cerca de Dios. Estuvo 40 días delante de Dios, hermanos, recibiendo la ley de Dios, su palabra, donde él pudo ver con el dedo de Dios cómo se escribía la ley de Dios. Y luego dice la palabra que cuando Moisés descendió del monte, dice la Biblia que los hijos de Israel no podían ver a Moisés cara a cara. Dicen que era un resplandor en su cara, en su rostro, que ellos no podían ver a Moisés. Y tuvo que ponerse un velo, porque no podían ver a Moisés, que es el que más cerca ha estado de la presencia de Dios. Y aún así en el monte Moisés le dice al Señor que él quiere verlo, y ahí es donde Dios le dice: Moisés, usted no me puede ver. Si usted me quiere ver realmente tal como yo soy, usted moriría. Entonces, para que tengamos una idea, hermanos. Entonces, nosotros no tenemos ni idea de lo que es realmente la presencia de Dios, de la santidad de Dios. Pero por lo menos vamos a ver lo que Dios nos muestra en su palabra en relación a eso. Y para empezar, yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 3, versos del 1 al 6. Y aquí es cuando Dios llama a Moisés. Y yo quiero empezar con esto. Génesis capítulo 3, versos del 1 al 6. Perdón, Éxodo. Yo dije Génesis, ¿verdad? Perdón, Éxodo. Éxodo 3. Éxodo 3, del 1 al 6. Ahora sí. ¿Lo tenemos? El llamamiento de Moisés. Dice la palabra en Éxodo capítulo 3 del 1 al 6. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré que esta es esta grande visión. Porque, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo:
Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Wow. Hermanos, en esta palabra vemos cómo Dios llama de alguna manera, a través de aquella visión, llama a Moisés. Pero interesantemente, cuando Moisés se iba a acercar, lo primero que Dios le dice es, Moisés, un momento. El lugar que tú estás pisando, el lugar que tú estás es santo. Así que quita el calzado de tus pies. Y ese quitar el calzado de los pies era una costumbre en aquel tiempo en Medio Oriente, era una costumbre y era una señal de respeto antes de entrar a un lugar sagrado. Antes de entrar a un lugar sagrado. Y este lugar, hermanos, aunque era un monte solamente, ¿qué lo hacía sagrado? Era Dios mismo quien lo hacía sagrado. Dios hizo que aquel lugar, un lugar natural, normal, se hiciera sagrado. Y ahora Moisés tenía que entender que al estar Dios, era sagrado aquel lugar. Hermanos, nosotros debemos de entender que cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos de entender de que Dios es un Dios santo y Él es sagrado y hay que honrarle como Dios, como nuestro Dios. Moisés, inclusive dice la palabra que tuvo miedo de mirar a Dios. Eso era una señal de temor, porque si hay algo que el cristiano debe tener es temor delante de Dios. Algo que la iglesia ha perdido en este tiempo es el temor delante del Señor. No hay temor a Dios. Las personas pecan y no les importa el pecado porque no han entendido delante de quién se han acercado. Hermanos, cuando hablamos de esa señal de respeto, para poner un ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes han visto, generalmente cuando una persona va a entrar a una iglesia, más en las iglesias tradicionales se ve eso. Las personas si llevan una gorra o un sombrero, ¿qué es lo que hacen? Se lo quitan. Eso como una señal de respeto porque se está entrando a un lugar, entre comillas, sagrado, que es la iglesia, un templo. Pero a veces no entendemos lo que realmente representa llegar delante de un Dios que es 3 veces santo, que es sagrado. Porque a veces la gente cree que ese Dios santo, sagrado, está solamente en 4 paredes. Entonces de nada vale, hermanos, que nosotros nos quitemos o alguien se quite la gorra, se quite el sombrero solamente en 4 paredes, si de la puerta para afuera su vida no manifiesta realmente un temor hacia Dios, no representa realmente o no entiende qué significa que Dios está en todo lugar y que debemos de honrarlo como Dios santo que es. La Biblia nos muestra que Dios es santo. La palabra santo viene en 2 idiomas, viene en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra que usa es, para decir que Dios es santo, la palabra es Kadosh. No sé cuántos han escuchado esa palabra. Kadosh, esa palabra Kadosh es hebrea y es santo. Otra palabra que es en el griego, la palabra es Hagios. Esa es la palabra que utiliza el Nuevo Testamento para hablar de que Dios es santo, la palabra es Hagios. Y ambas palabras tienen el mismo significado. La palabra significa algo sagrado y algo moralmente puro. Algo moralmente puro. O sea, Dios es moralmente, Él es puro, en Él no hay absolutamente nada de pecaminosidad, en Él no hay nada imperfecto, Él es perfecto, Él es santo, Él es puro en toda su esencia. Ese es Dios, en este caso. La santidad es la cualidad de perfección. Solo Dios es perfecto. Entonces la santidad es la cualidad de perfección, de impecabilidad
e incapacidad de pecar. O sea, para Dios es imposible pecar, porque Él es santo. Dice que en el sentido pleno, dice, es poseída solamente por Dios. O sea, nadie más puede tener esa cualidad de ser realmente pleno, ser impecable y nunca pecar. Solamente Dios tiene esa cualidad. Dice que es la separación de todo cuanto es pecaminoso e impuro. Dice que Él es glorioso en santidad. ¿Cuántos creemos eso? Él es, oigan, glorioso en santidad. En la palabra encontramos dos momentos que describen la Biblia. Solo hay dos momentos donde la Biblia describe, o si se describe el trono de Dios, y en ambas se describe que Dios es no solamente santo, sino que se describe a Dios como santo, santo, santo. Hermanos, cuando la Biblia habla de que Dios es santo, 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 podemos entender dos cosas. Número uno, que la santidad de Dios, hermano, es tan perfecta que se puede elevar aún a la tercera potencia, a decir, no hay nadie más santo que Él. Y la segunda es que podemos tomar que cuando la Biblia habla de que Dios es 3 veces santo, podemos ver ahí la Trinidad, donde está Dios el Padre, que Él es santo, Dios el Hijo, que Él es santo, y el Espíritu de Dios, que también es santo. Porque podemos ver a Dios en toda la palabra que se muestra como un Dios trino. La Trinidad de Él, donde Dios se muestra 3 veces santo. Y vamos a ver esas dos ocasiones. Número uno, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4 es el último libro de la Biblia. Y vamos a leer, y ahí habla de la adoración celestial. Apocalipsis capítulo 4. Y vamos a leer del 1 al verso 8, y dice la palabra: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono, oiga, uno sentado, en ese trono en el cielo. El aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante al aspecto de la esmeralda. Wow. Y alrededor del trono habían 24 tronos, oigan. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 7 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, oigan, no cesaban día y noche de decir: santo, 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 3 veces santo, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Wow. Ahora, esto, hermano, es una visión que tiene Juan, y él puede ver en el trono uno sentado. Este uno sentado podemos decir que es Dios. Pero también interesantemente al final dice que es, el que era y el que ha de venir. Y ese es el mismo calificativo que se le da al Señor Jesucristo. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, el que está sentado en el trono es el Dios Padre, pero también el Dios Hijo.
sentado ahí en el trono, hermanos, donde aquellos seres angelicales le dan gloria y honra al Señor día y noche y no cesan de decir: Santo, Santo, Santo. Es el Dios Todopoderoso. Hermanos, no encontramos en la Biblia ninguna otra definición donde la Biblia enseñe a Dios de estas tres formas. Por ejemplo, Dios es amor, pero no encontramos a Dios es amor, amor, amor. Dios es un Dios justo, no encontramos a un Dios que es justo, justo, justo. Solamente encontramos en la palabra a un Dios que la misma Biblia lo describe: santo, santo, santo. En este caso. Y el otro pasaje está en Isaías, Antiguo Testamento, Isaías capítulo 6. Aquí hay otra visión. Esta visión ahora no la tiene Juan, esta visión la tiene Isaías. El profeta Isaías tiene esta visión. Y vamos a ver, hermanos, en la visión lo que está viendo Isaías. En el capítulo 6, versos del 1 al 3, dice la palabra: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado, oigan, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y encima de él habían serafines, y cada uno tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo otra vez: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, esta visión es muy parecida a la que ve Juan, donde hay muchos años de diferencia de uno a otro, pero prácticamente ven una misma visión, seres angelicales adorando al Señor día y noche, y otra vez la expresión es: Santo, Santo, Santo. Estas son las únicas 2 veces que se ve en la palabra el trono de Dios, y cómo ahí se describe a Dios sentado en el trono, pero Dios como un Dios santo. Y más que santo, 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 santo. Ahora, hermanos, yo quiero seguir con el mismo pasaje de Isaías, porque es interesante, hermanos, al conocer la santidad de Dios, oigan esto, cuando alguien realmente entiende la santidad de Dios, tiene que ser confrontado con su pecado. Ya vimos cómo cómo Moisés, dice la palabra, que cuando Dios se le muestra a él en aquella zarza, dice que él se tapó la cara, él no quería ver a Dios. ¿Por qué? Porque él entendía que podía morir. Hay otro pasaje, yo no sé cuántos lo han leído, cuando Jacob tiene una visión donde dice que él ve que el cielo está abierto, hay una puerta y dice que hay una escalera y hay ángeles que suben y bajan, de ahí inclusive hay una canción, pero cuando Jacob despierta de aquel sueño, él se da cuenta y él dice algo así como: ¿cómo este lugar es puerta del cielo? Aquí está Dios. Y no me había dado cuenta, y él se asusta, porque ahí estaba Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes realmente, los que han nacido de nuevo, lo primero que usted, hermano, experimenta cuando ha conocido a Cristo es que usted reconoce que usted es pecador. Hermano, si a alguien se le ha presentado Cristo en su vida y no reconoce su pecado, ahí hay un problema. Hermanos, y hasta el día de hoy, después de más o menos 18 años, 20 años de convertido que tengo, cada vez que voy a orar, hermano, lo primero que yo reconozco delante de Dios es que soy pecador. Yo no sé cuántos de ustedes reconocen eso en sus oraciones. Porque, hermanos, cada vez que oramos estamos delante de la presencia de Dios. Y lo primero que debemos de reconocer es nuestra condición.
Somos pecadores delante de un Dios que es 3 veces santo. Isaías es lo primero que él hace, reconocer su pecado. Vamos a ver Isaías ahí mismo en el capítulo 6, pero ahora vamos a leer del verso 4 en adelante. De la visión que tiene Isaías, dice la palabra: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. O sea, Isaías estaba viendo una visión del templo de Dios, donde la presencia de Dios estaba. Y dice que aquel templo se estremecía. Se estremecía. Verso 5, y entonces dije, oigan lo que dice Isaías: ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Wow. Hermanos, lo primero que Isaías hace es reconocer que él es pecador y a decir: aún voy a morir, he visto a Dios. He visto su presencia. Voy a morir, soy un hombre pecador. Él reconoce su pecado. Y él reconoce no solamente su pecado, sino que reconoce que vive en medio de un pueblo pecador. Porque no solamente yo soy pecador, vivimos en un mundo lleno de pecado. También Isaías reconoce su pecado. Hermanos, y ahora en el verso 7, el 6, perdón, gracias. Y dice el verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas cenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermanos, solo Dios mismo puede justificarnos. Solo Dios mismo, hermanos, después de que reconocemos nuestro pecado, solo Dios mismo puede perdonar o limpiarnos de nuestros pecados. La Biblia enseña, hermanos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Isaías reconoció que era pecador y al mismo tiempo Dios, a través de aquel ángel, envía un carbón y dice que quema sus labios, porque él dijo: yo soy inmundo de labios. Él reconoció su pecado. Y aquel carbón encendido, que creo puede representar a Cristo, es el único que puede limpiar el pecado del ser humano. Y eso fue lo que le pasó a Isaías. Y después ahí ustedes pueden leer la historia de Isaías. Después Dios le llama, o Dios dice: ¿quién irá por nosotros? Y Isaías dice después: envíame a mí, Señor, para ir a predicar y enseñar la palabra. Pero hermano, yo quiero que me entienda esto: al conocer o al reconocer la santidad de Dios, reconocemos que somos pecadores. Si alguien dice conocer a Dios, ser creyente de verdad, y no ha entendido que debe santificarse porque es pecador, ahí hay un problema. Porque si ha conocido a Dios, ha conocido que Dios es 3 veces santo y que debe santificarse para Dios. Ahora, por eso el cristiano está llamado a santificarse. Hermanos, y cuando hablamos de que el cristiano está llamado a santificarse, es una orden de parte de Dios. Y la vemos en Levítico, aunque todo el libro de Levítico lo dice varias veces. Yo quiero leer Levítico 11, 44, 45. Levítico es de los primeros libros del Antiguo Testamento. Levítico capítulo 11. Todo el libro de Levítico tiene que ver con las leyes que Dios le había dado al pueblo, le había dado a los levitas, a los sacerdotes, porque todo el libro de Levítico tiene que ver con Dios demandando santidad sobre aquellos que le sirven a Él.
Dios demandando santidad sobre aquellos que quieren estar delante de Él. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice Levítico capítulo 11, verso del 44 al 45, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Oye lo que Dios le está hablando a su pueblo, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis. Ahora, ¿quiénes debemos de santificarnos? Nosotros. Dios es santo. Él dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Porque yo soy santo, así que no os contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Hermanos, la orden de Dios, si es bien directa para su pueblo, es: ustedes deben ser santos porque simplemente yo soy santo. Interesantemente, hermanos, nosotros nos llamamos o decimos ser, los creyentes verdaderos decimos ser hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Ok, hermanos, pero interesantemente yo quiero traer eso a lo natural, porque la Biblia dice que somos engendrados por Dios cuando nacemos de nuevo. La palabra de Dios dice que ahora la simiente de Dios permanece en nosotros. En lo natural, hermanos, cuando un hijo nace de un padre, generalmente tiene que tener rasgos que sean parecidos a los del papá. Por eso cuando a alguien le regalan, y todo el mundo quiere conocer la criatura, ¿verdad? Y lo primero que todo el mundo llega a ver es a quién se parece. Mire, tiene las mismas orejas, la misma nariz, los mismos ojos. ¿Alguien ha visto eso? Y más bien cuando llegan y qué raro, no se parece. Más bien ahí hay un problema, ¿verdad? Porque generalmente buscan algo que tenga similitud al Padre. Hermanos, la Biblia enseña que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios ahora tenemos que tener características de nuestro Padre igualmente. Una característica que Dios demanda, y acabamos de leerla, es: sean santos, porque yo vuestro Padre soy santo. Wow. En otras palabras, si hay algo que va a caracterizar la vida de un cristiano verdadero, de que es hijo de Dios, es cuánto su vida refleja santidad de parte de Dios. Si alguien dice ser cristiano, ser creyente, y no quiere santificarse para Dios, o no demuestra santidad, hermano, en su vida natural, hay un problema. Porque la santidad debe ser una característica. Porque Dios es el que nos santifica. Ahora, ojo a esto. Por eso solo pueden santificarse en aquellos que el Señor realmente ha santificado. La mayoría de personas hablan de un santo, pero alguien habla de un santo es alguien cuando ya se murió y tiene años de muerto. Y lo canonizan, y entonces ahora sí es un santo, y aún inclusive pueden pedirle y qué sé yo, algo que la Biblia no enseña. La Biblia habla de santos no muertos sino vivos. Y usted puede leer en la palabra, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los corintios, él les dice: a ustedes santos. Y estaban vivos, no estaban muertos. Él estaba escribiéndole una carta a vivos, no a muertos.
Pero Él los llamaba santos porque los santos eran aquellos que Dios había santificado. Y ahí viene, hermanos, algo que yo explico en escuela bíblica de lo que es la santidad, porque la santidad se da en dos posiciones. Y número uno es la santidad posicional, que Dios me declara santo. Y la otra santidad, que es la santidad progresiva. Pero sin la santidad posicional, que es donde Dios me declara santo, estando vivo, no muerto, si Dios no me ha declarado santo, es imposible que yo me santifique. Le voy a poner un ejemplo para que usted me entienda esas dos santidades. Para ponerle un ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes han conocido, han visto a una persona que no se baña. Entonces la pregunta es, ¿usted se baña todos los días para ser limpio o porque es limpio? ¿Por qué se baña usted todos los días? ¿Para ser limpio o porque es limpio? Vamos a ver, ¿quiénes creen que es para ser limpio? Y me levantan la mano. Ok, para ser limpio. Ahora, ¿cuántos creen que usted se baña todos los días porque es limpio? Ok. La mayoría que levantó la mano ahora tienen la razón. Claro, ya me han escuchado, algunos han estado en escuela bíblica, ¿verdad? Entonces eso es trampa. ¿Por qué, hermanos, yo me baño todos los días? Yo me baño todos los días no para ser limpio, sino porque soy limpio. Porque al yo ser una persona aseada, una persona limpia, yo no soporto el ser cochino, el sudor, el oler mal. Yo no lo soporto. ¿Por qué? Porque mi condición es, soy limpio. Si yo fuera un cochino, un sucio, como muchas personas, un indigente, usted lo puede, hermanos, oler, ver, y él huele mal, él huele a orines, él huele a excremento. Hermanos, si él se siente bien. Y si usted más bien lo manda a bañar, cuidado y lo ofende. Es como bañar a un gato. ¿Por qué? Por su condición. Yo no puedo pedirle a alguien que se santifique si Dios no lo ha santificado. ¿Me entienden eso? Nadie, hermanos, puede santificarse, que es la santificación progresiva, si primeramente Dios no le ha declarado santo para él tener la santidad de Dios en su vida como una característica de hijo de Dios, para decir, yo no quiero nada con el pecado y voy a empezar a santificarme diariamente. Antes de ahí es muy difícil. Y eso nos enseña la palabra. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5, 23, 24. 1 de Tesalonicenses, casi al final, antes de Hebreos está Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versos 23 y 24. Primera Tesalonicenses 5, 23, 24. Oigan esto. Y el mismo Dios de paz, vea lo que le está hablando Pablo a los tesalonicenses. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién nos santifica? Ve lo que está diciéndole Pablo a ellos. Y el mismo Dios de paz os santifique. Dios tiene que santificarnos primeramente. Si Dios no ha hecho la obra en mi vida, hermanos, si Dios no ha venido realmente, o Cristo ha venido a morar en mi corazón, no he nacido de nuevo, no le he entregado mi vida a Cristo de verdad, hermanos, todavía Dios no me ha santificado. Entonces dice Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Wow.
Hermanos, cuando Dios nos santifica, Él nos santifica en todas nuestras áreas. Espíritu, alma y cuerpo. En todo. No solamente en una cosa, no, es que somos, hermanos, somos un cuerpo, un espíritu, un alma. Y Dios, cuando hace la obra, hermanos, Dios nos santifica por completo. Entonces de ahí, hermano, cuando ya usted piensa cosas que no tiene que pensar, usted ya dice, ay Dios, yo no quiero pensar esto. Porque hay pensamientos pecaminosos. Cuando usted hace algo y es pecaminoso también, usted va a sentirse mal. Porque el que es limpio se va a bañar, se va a limpiar. Porque hermano, cuando usted es limpio, cuando usted ha sido santificado, hermanos, poniendo el ejemplo ahí para que me entiendan, cuando usted se siente sudado, cuando usted se huele mal, usted dice, no, yo necesito bañarme. Yo no sé cuántos de ustedes dicen, oye, ya no me soporto ni yo mismo. Así es igual el pecado. Cuando alguien es creyente de verdad y Dios lo ha santificado, ahora cuando él hace algo indebido, él dice, huelo mal. Yo necesito lavarme, yo necesito limpiarme. Ahora, ¿qué es lo que enseña la palabra? Ok, vaya, pida perdón, arrepiéntase delante de Dios y Él va a ser amplio en perdonarte, en limpiarte toda tu maldad. Él es la ducha, Él es el baño, hermanos. Es Dios mismo, es Cristo mismo. Él es el único que tiene, hermanos, la potestad, no sé cómo decirlo, de poder limpiarnos y perdonarnos de toda nuestra maldad. No es ningún hombre, es Cristo. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, Él les dijo, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora al Señor tu Dios que está en lo secreto contigo. Y Él te recompensará en público. Porque las personas tienen que ver lo que Dios está haciendo. Amén. Ahora vea lo que dice 1 Corintios 1, 2. 1 Corintios capítulo 1, verso 2. ¿Lo tenemos? Aquí viene hablándole el apóstol Pablo a los corintios. Como dije antes, ellos estaban vivos, ellos no estaban muertos. Dice la palabra, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, ojo a esto. A los santificados en Cristo Jesús. Vean ahí, santidad posicional. A los santificados en Cristo Jesús. ¿Quién los santificó? Cristo, Dios los santificó. Entonces Pablo le escribe a la iglesia, a los santificados en Cristo Jesús, santidad posicional. Ahora, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Cuántos ven ahí santidad progresiva? A los santificados, llamados a ser santos. Santidad posicional para luego una santidad progresiva. Eso es lo que Pablo les estaba hablando. Y ahora, interesantemente, a la iglesia de los Corintios. ¿Cómo era la iglesia de los Corintios? Hermanos, era una iglesia pecaminosa. Pablo lo primero que hace, empezando la carta, es entiendan. Si Dios los ha santificado a ustedes, deben de empezar a caminar en santidad, a dar fruto de santidad, no como en la carta se ve el pecado que había dentro de la iglesia. Problema que hoy lo tenemos igualmente dentro de nuestras iglesias. Las personas no quieren santificarse. Tal vez porque muchos no han entendido la santidad de Dios, porque muchos no han entendido lo que representa ese Dios 3 veces santo,
para reconocer mi pecado delante de Él. Hermanos, la gente cree, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, hermanos, la gente quiere que en la iglesia haya mover de Dios. Y bueno, yo quiero eso también. Hermanos, pero a veces la gente cree que el mover de Dios es para que la gente caiga al suelo y se ría y se revuelque y digan, oiga, qué unción, qué gloria, pero no hay cambio de vida. ¿Me entienden eso? Hermanos, cuando la presencia de Dios realmente está, esa presencia de Dios tiene que traer cambio a nuestra vida. ¿Por qué? Porque si la presencia de Dios está, vamos a entender que Él es santo, 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 pero que nosotros somos, creo yo, pecadores, pecadores, pecadores. No es posible, porque yo lo vivimos acá en la iglesia, de ver personas pasar al frente, llorar, ministrarlas y aparentemente ser libres, entre comillas, y al poco tiempo, a los pocos días, otra vez no querían nada con Dios y otra vez en pecado. La pregunta sería, entonces, Dios no estuvo ahí. La pregunta es, entonces, nunca entendió quién era el Dios Santo y quién era él o ella como pecadores. Porque cuando Dios se nos presenta, hermanos, en nuestra vida, en el camino, lo primero que el cristiano busca ahora es santificarse delante de Dios, porque entiende que Dios es santo. Amén, iglesia. Y hoy la iglesia parece que eso lo ha perdido. Nadie quiere santificarse. El pecado lo estamos viendo como algo normal. Así como el mundo está metiendo el pecado para que se vea de una forma normal, igualmente en la iglesia el pecado se está viendo como algo normal. Como algo normal. Ya es normal que alguien tenga 3 matrimonios en Cristo, en la iglesia. Ya es normal que alguien llegó y se divorció, se separó y está con otra persona en unión libre. Es normal encontrar personas o jóvenes teniendo relaciones sexuales. Es normal. Parece que todo es normal. Y tenemos cultos de avivamiento. Tenemos cultos gloriosos, se enseñan, pero no hay cambio en la vida de las personas. No hay cambio en la conducta, en el corazón del creyente. Porque vamos a verlo en la serie, en qué cosas Dios nos manda a que nos santifiquemos. Hay algunos que creen que es solamente en las cosas grandes. Hermanos, santificarnos para Dios conlleva una gran tarea de todos los días, porque todos los días vamos a luchar contra el pecado. Todos los días. Y si no es por la santidad de Dios en nuestras vidas, muy difícilmente alguien vaya a santificarse. Es casi imposible. Por eso a la mayoría de personas les gusta más la religión. Porque en la religión no hay ningún problema. En la religión usted viene a la iglesia, escucha, le gustó, no le gustó, fue bonito, fue feo, pero de la puerta para afuera hago o sigo viviendo a mi antojo, sin que nadie me diga nada, sin que nadie le importe. Y aún peor aún, yo sintiéndome bien, porque ya cumplí. Suena feo lo que voy a enseñar, hermano, pero eso, una persona que vive de esa manera, es como cuando alguien agarra
Ese perrito que tiene en la casa, y ojalá blanco, bien bonito, y ese perrito está todo sucio, y llega y lo baña, y lo perfuma, y le pone un lazo, y él no ha terminado de soltarlo cuando el perrito sale corriendo de la puerta hacia afuera, a revolcarse otra vez en el barrial, en el polvo, porque esa es la forma en que él se siente bien, agradable. Y así es la vida de todo ser humano que no ha conocido a Cristo. Porque aquellos que han conocido al Señor, han visto la santidad de Dios, entienden la santidad de Dios de la puerta para afuera, sabe que debe santificarse y el pecado le va a doler y no quiere nada con el pecado. No escuché amén, pero es así. Hermanos, Dios es santo y demanda santidad. Y con eso termino. Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos 12, 14. Recuerda, Dios es un Dios santo y Él demanda santidad. En Hebreos capítulo 12, verso 14. Hermano, subraye este pasaje, o este verso, más bien. Dice Hebreos capítulo 12, verso 14, dice, seguid la paz con todos. Y dice, seguid la paz con todos. Pero luego también dice, y la santidad, sin la cual nadie, ¿cuántos? Nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos, pero hermanos, esa tal vez es la parte más fácil y aún esa nos cuesta. Seguir la paz con todos. Pero luego dice el apóstol Pablo, pues el apóstol Pablo digo yo, Hebreos, no se sabe quién lo escribió, pero dice el autor de Hebreos, después de seguir la paz con todos, busque también, siga la santidad, sin la cual, sin esa santidad, nadie verá al Señor. ¿Por qué? Hermanos, si Dios es santo, la única forma de acercarse a un Dios santo es santificándonos. Por eso, hermanos, aunque usted no lo crea o no lo quiera, todos tenemos que morir. Dice Pablo, porque esto corruptible, tiene que convertirse en incorruptible. Eso mortal tiene que convertirse en inmortal. Este cuerpo pecaminoso tiene que ser destruido para tener un nuevo cuerpo, que es un cuerpo espiritual, es un cuerpo glorificado. Porque la gran promesa de Dios para los hijos es que vamos a estar una eternidad con Él, hermanos, y vamos a estar delante de su presencia y le veremos, dice la Biblia, tal como Él es. ¡Wow! Le veremos tal como Él es. Vamos a estar cara a cara, igual como aquellos seres angelicales. Vamos a postrarnos, vamos a tirar nuestras coronas y vamos a decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Vamos a ver su santidad, su gloria, para gozarnos una eternidad con Él. Pero debemos de empezar a santificarnos para Dios. Cierra tus ojos ahí conmigo, Señor. Te damos, Señor, gracias en esta hora. Te damos gracias por tu palabra, mi Señor.
Porque hoy hemos visto ese Dios santo que tu palabra nos muestra. Ayúdanos, Señor, a entender y ser como Moisés, que a la hora de acercarnos a ti, Señor, debemos quitar el calzado de nuestros pies. Y al igual que Moisés debemos de cubrirnos, Dios, nuestro rostro, porque somos pecadores delante de ti. Pero, Señor, con la santificación que tú nos has dado, a través de tu Espíritu, Señor, queremos santificarnos para ti. Ayúdanos, Dios, a santificarnos. Esa santificación progresiva, Señor, la cual le enseñó Pablo a los corintios: ustedes santificados en Cristo, llamados a ser santos, con los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Y nosotros invocamos tu nombre, hemos creído en ti como Señor y Salvador de nuestras vidas, por lo cual debemos santificarnos. Y te pedimos, Dios, la dirección, la guianza de tu Espíritu, para poder estar un día delante de ti, porque sin santidad nadie verá al Señor. Padre, eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?